En Yemen, ser mujer es un desafío a la supervivencia. Las yemeníes enfrentan una realidad plagada de injusticias y opresión que las somete a una vida de constante sufrimiento. Las yemeníes enfrentan una realidad plagada de discriminación y violencia, donde su género las convierte en víctimas de un sistema patriarcal profundamente discriminador. Pero primero, suscríbete si quieres saber más sobre el cruel destino de las mujeres en Yemen. La guerra en Yemen ha desatado una catástrofe humanitaria de proporciones épicas. La población civil, especialmente las mujeres y los niños, son los que más sufren las consecuencias del conflicto. Más allá de la crisis generalizada, las mujeres yemeníes enfrentan un conjunto único de desafíos exacerbados por la guerra. Las normas culturales de género han limitado severamente la movilidad de las mujeres, impidiéndoles acceder a oportunidades básicas como la educación, el trabajo y la atención médica. Esta situación se ha visto agravada por los checkpoints y la inseguridad generalizada, lo que las convierte en blancos fáciles de ataques y abusos. Las mujeres, como cuidadoras principales de sus hogares, cargan con la responsabilidad de alimentar a sus familias. Sin embargo, el conflicto ha diezmado la producción agrícola y ha obstaculizado el acceso a alimentos, agua potable y saneamiento. Esto ha provocado una grave crisis alimentaria que afecta desproporcionadamente a las mujeres y los niños. La guerra ha creado un entorno propicio para la impunidad y el aumento de la violencia contra las mujeres. Los casos de violencia intrafamiliar, incluyendo agresiones físicas, sexuales y psicológicas, han aumentado considerablemente. Las mujeres yemeníes no solo son víctimas de la violencia no estatal, sino que también están expuestas a abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Se han reportado casos de ataques en puestos de control, detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, especialmente cuando las mujeres participan en protestas o intentan desplazarse sin un acompañante masculino. Los puestos de control se convierten en espacios de riesgo, donde las mujeres que viajan solas son blanco de abusos por parte de las autoridades, incluyendo el afeitado humillante de la cabeza, especialmente a las recién casadas. Además de las responsabilidades domésticas y el cuidado de sus esposos, las mujeres yemeníes se ven sometidas a una fuerte presión social para mantener una apariencia física atractiva. Esta exigencia estética, muchas veces inalcanzable, las coloca en una posición de desventaja y contribuye a la baja autoestima. Por otro lado, el divorcio, frecuente en este contexto, representa una fuente de vergüenza y angustia psicológica para las mujeres. Quedan expuestas al rechazo social y a la dificultad para rehacer sus vidas. Además, las mujeres que han sufrido abusos, como el afeitado de la cabeza, son reacias a denunciar las agresiones por temor a represalias tanto por parte de su propia comunidad como de las autoridades. Este silencio perpetúa la impunidad y permite que los perpetradores actúen sin consecuencias. Como una nación predominantemente musulmana, la cultura yemení refleja los aspectos típicos de un país islámico: mujeres usando velos que cubren su rostro, hombres con bigote y personas que siguen, en mayor o menor medida, los consejos de sus imanes. No obstante, a diferencia de sus vecinos donde predominan las teocracias y las monarquías, Yemen, como república, permite la práctica abierta de otras religiones. Según la ley, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, aunque la segregación de sexos sigue siendo muy evidente. Al visitar Yemen por primera vez, una de las primeras cosas que se nota es que las personas suelen estar masticando hojas de unos 2 dedos de largo, conocidas como kat o kat. Casi todos en el país mastican estas hojas, que se venden prácticamente en cualquier lugar. El kat se mastica en su estado natural y luego se escupe, similar a la goma de mascar. Esta costumbre no es exclusiva de los ancianos o de los hombres. También es común ver a mujeres masticando kat. Incluso existen salones donde las mujeres pueden masticar kat de manera más refinada y donde también pueden hacerlo junto a sus esposos cuando están fuera de casa. En lo que respecta a la comida, la carne de oveja y de cabra son las opciones más populares. Debido a la gran influencia musulmana, la carne de cerdo está prohibida. Aunque el café se consume en grandes cantidades, no es tan popular como las hojas de kat. La estratificación social es evidente a pesar de que la Constitución establece la igualdad de todos los hombres. Los sayyids o cadis, hombres que visten largas túnicas y turbantes blancos o verdes, suelen llevar armas y gozan del reconocimiento de la comunidad. Generalmente,
Son terratenientes y actúan como mediadores en disputas. La Constitución de Yemen declara oficialmente que el Islam es la religión del Estado. Prácticamente todos los habitantes del país son musulmanes, perteneciendo ya sea al orden de Ziyadí Islam chiita o al orden de Shafi'i Islam sunita, siendo este último el dominante. Dado que la religión influye directamente en las leyes del país, no existe ninguna protección oficial para garantizar la libertad de religión en Yemen, ni tampoco su inhibición. El gobierno permite la práctica libre de otras religiones con ciertas restricciones. Los grupos religiosos no musulmanes pueden practicar su culto libremente, pero se les advierte que no deben intentar convertir a los musulmanes. La educación pública en Yemen incluye instrucción en Islam. Los ciudadanos pueden optar por escuelas privadas que no enseñan Islam, aunque los planes de estudio de todas las escuelas, tanto privadas como públicas, son aprobados por el gobierno para evitar la propagación de ideologías militantes. El judaísmo y el cristianismo son las principales religiones minoritarias en Yemen. Muy pocos judíos permanecen en el norte del país, ya que la mayoría ha emigrado debido a las amenazas de los rebeldes. En la gobernación de Amran aún opera una sinagoga. Los cristianos en Yemen, generalmente miembros de grupos misioneros, realizan actividades sociales y algunos fueron invitados por el gobierno, como las Hermanas de la Caridad. Estos grupos cristianos ofrecen servicios médicos y educativos. La mayoría de los cristianos en Yemen son católicos romanos, existiendo 3 iglesias católicas romanas en Adén, así como una iglesia anglicana. La hospitalidad típica de Yemen se refleja en su cocina árabe, caracterizada por platillos tradicionales sencillos, pero preparados con ingredientes frescos. La mayoría de las comidas están repletas de especias y a menudo son bastante picantes. Los yemeníes se enorgullecen del valor nutricional de sus alimentos, especialmente en la comida del mediodía, que se considera la principal del día. Las cenas suelen ser ligeras y suelen incluir carne, verduras, pan con salsa y frutas. Cada región del país tiene sus propias delicias culinarias, pero se considera que el plato nacional es el salta, un caldo de carne al que se le añade fenogreco, un ingrediente local. Este platillo se sirve y disfruta en todo Yemen. En Yemen se pueden encontrar todo tipo de panes con diferentes sabores, formas y tamaños. Uno de los favoritos es el malbaj, elaborado con cebada. También hay panes rellenos de diferentes tipos de carne. Además, existe una salsa muy picante y condimentada, hecha con chiles, pimientos picantes y especias frescas como cardamomo, alcarabea, cilantro y ajo, que se utiliza para untar el pan. Aunque la carne está disponible en Yemen, hay escasez, por lo que la mayoría de las familias solo la consumen una vez por semana. Prefieren el cordero, la cabra, el pollo y el pescado, y muchos platillos se preparan con huesos de carne que se consiguen en las carnicerías. El café en Yemen es costoso, por lo que los habitantes suelen optar por el kisher, una bebida hecha con las cáscaras de los granos de café, canela y jengibre. Se sirve con o sin miel. Las bebidas alcohólicas, prohibidas por el Corán, son difíciles de conseguir. Sorprendentemente, a pesar de contar con 4 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Yemen no es un destino turístico popular. El primero de estos impresionantes lugares es la antigua ciudad amurallada de Shibam. Este sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su notable planificación urbana, evidenciada en las estructuras verticales de 5 a 11 pisos hechas de ladrillos de barro. Conocida como el Manhattan del desierto y la ciudad de rascacielos más antigua del mundo, Shibam, construida alrededor del siglo III d.C., deja a los visitantes asombrados por sus antiguos edificios que aún se mantienen en pie, a pesar de las inundaciones de 2008 que causaron el colapso de muchas de estas estructuras. Es una pena que el gobierno de Yemen no promueva el turismo, ya que este sería un destino muy visitado. Otro sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es la ciudad de Saná. Ubicada a una altura de 7.000 pies, esta antigua ciudad alberga 103 mezquitas, 14 casas de baños y 6.000 viviendas. Construida alrededor del siglo XI d.C., Saná, actualmente la capital de Yemen, tiene varios edificios con más de 400 años de antigüedad. Una atracción famosa es el antiguo mercado Salt, donde se vendía de todo, incluso esclavos. El tercer sitio es el antiguo pueblo de Zabid. Datado del siglo XIII,
Zabid fue un importante centro para los árabes y musulmanes, ya que alberga la famosa Universidad de Zabid. El cuarto sitio es el archipiélago de Socotra. A diferencia de los otros tres, Socotra no es una ciudad antigua, pero fue mencionada por Marco Polo en sus viajes. Considerada la joya del mar Árabe por su biodiversidad, una tercera parte de las 800 especies de plantas de Socotra no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Entre estas maravillas se encuentra la Dracaena cinnabarri, conocida popularmente como el árbol de la sangre de dragón. Yemen, cuna de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, alberga un rico patrimonio lingüístico que refleja su vasta historia y diversidad cultural. A lo largo de los siglos, este territorio ha sido hogar de diversas lenguas que han evolucionado y coexistido, dando forma a la identidad cultural del país. El árabe yemení, fruto de la influencia árabe en el siglo VII, se ha convertido en la lengua predominante en Yemen. Se caracteriza por su carácter conservador y se divide en 5 dialectos principales: Sanani, Taisi, Adani, Tijami y Hadrami. Cada uno de ellos posee rasgos distintivos en su pronunciación y vocabulario, enriqueciendo la diversidad lingüística del país. Más allá del árabe yemení, existen otras lenguas minoritarias que forman parte del patrimonio cultural de Yemen. Entre ellas destaca el Mehri, una lengua no árabe con una rica tradición oral que lamentablemente se encuentra en peligro de extinción debido a la disminución del número de hablantes. El sukutri, por otro lado, se habla con fluidez en la isla de Socotra y mantiene una presencia viva en la región. La presencia de una comunidad somalí considerable en Yemen ha introducido el idioma somalí como lengua importante en el país. Con estimaciones que superan los 700.000 hablantes, el somalí ha servido como puente cultural entre Yemen y Somalia, fortaleciendo los lazos entre ambas naciones. Si bien el árabe yemení goza de una posición dominante, las lenguas minoritarias como el Mehri se enfrentan a un futuro incierto. La globalización, la migración y la presión por la homogeneización lingüística ponen en riesgo su supervivencia. Es fundamental implementar medidas de protección y revitalización para preservar estas lenguas ancestrales y garantizar su continuidad en las generaciones venideras. La riqueza lingüística de Yemen refleja su compleja historia y la confluencia de diversas culturas. El árabe yemení, las lenguas minoritarias y el somalí coexisten en este territorio, conformando un mosaico lingüístico en constante evolución. La protección y promoción de este patrimonio cultural es esencial para preservar la identidad y la diversidad del país. Yemen, tierra de historia milenaria y cultura única, nos invita a un fascinante viaje a través de su vestimenta tradicional, un tesoro patrimonial que revela la esencia del país y su gente. Cada prenda, masculina o femenina, es un lienzo que narra historias, simboliza estatus social y refleja la identidad de cada región. Al recorrer las calles de Yemen, nos encontramos con una explosión de colores y texturas que dan vida a la vestimenta tradicional. Cada prenda, cuidadosamente elaborada, lleva consigo un significado profundo. Los bordados intrincados, los patrones geométricos y las tonalidades vibrantes narran historias de ancestros, tradiciones y creencias. El mawaz, una prenda esencial para el hombre yemení, es un reflejo de su cultura y estilo de vida. Confeccionado a partir de una pieza de tela bordada, el mawaz se caracteriza por su variedad de diseños y colores, adaptándose a cada región y ocasión. El mawaz es una prenda ideal para el clima cálido de Yemen. Su diseño holgado y ligero permite una ventilación adecuada, haciéndolo perfecto para las actividades diarias. Con el paso del tiempo, el mawaz ha experimentado una evolución, incorporando innovaciones y patrones atractivos que han cautivado a personas más allá de las fronteras de Yemen. Hoy en día, este traje folclórico se encuentra presente en países vecinos y en algunas naciones africanas, especialmente en aquellos lugares donde reside la diáspora yemení. Tradicionalmente, el mawaz se elaboraba con algodón blanco producido localmente. Sin embargo, en las últimas décadas, los fabricantes han optado por la incorporación de hilos importados de Indonesia, India y China, buscando una mayor variedad y calidad. El precio del mawaz varía entre 10 y 100 dólares, dependiendo del tipo, los patrones y la calidad del producto. La vestimenta tradicional de Yemen no es solo un conjunto de telas y colores. Es un símbolo de la identidad cultural, un medio de expresión
y un legado que se transmite de generación en generación. Cada prenda cuenta una historia, refleja valores y tradiciones, y nos invita a sumergirnos en la riqueza cultural de este fascinante país. Por otro lado, la jambiyá, una daga curva de filo corto, es un elemento inseparable de la vestimenta masculina yemení. Su presencia va más allá de un simple accesorio, ya que representa un símbolo de identidad, tradición y poder. Las raíces de la jambiyá se remontan a siglos atrás, cuando era una herramienta indispensable para la caza de animales salvajes. Con el paso del tiempo, su uso se ha extendido a otros ámbitos, convirtiéndose en un elemento ornamental y un signo distintivo de la cultura yemení. La elaboración de la jambiyá es un proceso meticuloso que refleja la destreza de los artesanos yemeníes. El mango, tallado con cuernos de cabra o vaca, se adorna con dos pequeños círculos de oro, plata o cobre, creando un contraste visual llamativo. En la base del triángulo inferior se coloca un delgado rectángulo de metal precioso que sirve como lienzo para inscripciones o letras, añadiendo un toque de personalización a la daga. La funda de la jambiyá, elaborada en madera y posteriormente envuelta en cuero o tela, no solo protege la daga, sino que también se convierte en una pieza decorativa por derecho propio. Los artesanos adornan la funda con hilos de algodón y otros materiales de colores, creando diseños intrincados que reflejan la creatividad y la tradición yemení. El precio de una jambiyá varía considerablemente, dependiendo de su antigüedad, forma artística y estado de conservación. Las dagas más antiguas y elaboradas, consideradas piezas de coleccionista, pueden alcanzar precios exorbitantes, reflejando su valor histórico y cultural. Si bien la venta de jambiyá se ha extendido por todo Yemen, la ciudad de Saná ocupa un lugar especial en la historia de esta daga. Considerada como el primer centro de la industria y el comercio de jambiyá, Saná alberga a numerosos artesanos que han transmitido su conocimiento y técnicas de generación en generación, preservando así un legado cultural invaluable. La jambiyá es más que una simple daga. Es un símbolo de la identidad yemení, un puente entre el pasado y el presente, y un testimonio de la rica tradición artesanal del país. Su presencia en la vestimenta masculina no solo refleja un estilo único, sino que también representa un profundo arraigo a las raíces culturales y ancestrales de Yemen. Para finalizar este recorrido, tenemos que las mujeres yemeníes son las más afectadas por la guerra. Soportan la carga de cuidar a sus familias en condiciones extremas, son víctimas de violencia sexual y física, y ven limitadas sus oportunidades de educación, trabajo y participación en la vida pública.